Un escándalo de pederastia que se destapó en Pensilvania, Estados Unidos, dejó al descubierto lo que para muchos era un secreto a voces, que durante décadas la Iglesia Católica no solo ignoró la gravedad de los casos de abuso sexual por parte de sacerdotes, sino que en varias ocasiones se dedicaron esfuerzos para encubrir a altos jerarcas con el fin de evitar los escándalos. El tema ha llegado a tal punto que tiene en el ojo del huracán al Papa Francisco, quien ahora es acusado por un ex arzobispo de encubrir delitos sexuales. Aunque en los últimos 25 años varios escándalos de pederastia han sacudido a la Iglesia Católica, el caso de Pensilvania en Estados Unidos parece estar marcando un punto de quiebre. Se trata de una vasta investigación judicial en la que se halló evidencia creíble contra más de 300 curas abusadores y se identificó a más de 1000 víctimas menores de edad en décadas de abuso sexual en 6 de las 8 diócesis de ese estado. La investigación, una de las más exhaustivas en lo que se refiere a delitos sexuales dentro de la Iglesia en Estados Unidos, fue recopilada en un documento de más de 1400 páginas sobre abusos sexuales de menores, niños, niñas y adolescentes que en algunos casos fueron manipulados con alcohol y pornografía. El fiscal general de Pensilvania explicó que las pesquisas, que se realizaron durante más de 18 meses, revelaron además un encubrimiento sistemático de los abusos por parte de funcionarios eclesiásticos en Pensilvania y el Vaticano. De hecho, señaló el fiscal, casi cada instancia de abuso que fue hallada es demasiado antigua como para presentar cargos. Desde que comenzó su papado en marzo de 2013, Francisco aseguró que tomaría cartas en el asunto y que habría cero tolerancia frente a estas denuncias. Sin embargo, 5 años después, las investigaciones señalan que pocas cosas han cambiado y que necesitan más acciones de parte del Vaticano. En el caso de Pensilvania, por ejemplo, el Papa se limitó a enviar una carta abierta en la que condenaba las atrocidades y hablaba de la necesidad de unir esfuerzos para combatir lo que denominó la cultura de muerte. Desde muchos sectores han criticado la pasividad del Vaticano y la falta de acción frente a las graves denuncias de pederastia. Hay quienes consideran que no es suficiente con pedir perdón, sino que se hace necesario destruir los mecanismos que permitieron que se encubrieran por décadas los abusos sexuales. De hecho, señalan que los católicos están perdiendo la fe y la confianza, que existe resentimiento entre los creyentes y que la actitud autoprotectora de la Iglesia no ayuda en la situación. El arzobispo Carlo Vigano, ex embajador de Estados Unidos en el Vaticano, acusó en una carta pública al Papa Francisco de haber retirado las sanciones contra el cardenal estadounidense Theodore McCarrick, quien era señalado de comportamiento inmoral contra seminaristas y curas. La carta de 11 páginas fue revelada simultáneamente en varias publicaciones católicas estadounidenses de tendencia tradicionalista o ultraconservadora, así como en un diario italiano de derecha. Vigano, de 77 años y quien fue nuncio en Washington entre 2011 y 2016, aseguró que Benedicto XVI le había impuesto sanciones a ese cardenal a finales de los años 2000. El prelado debía dejar el seminario en el que vivía, evitar cualquier contacto con el público y vivir una vida de penitencia. De hecho, aseguró que en 2006 escribió una nota sobre McCarrick a su superior en Roma, donde sugería incluso un tratamiento médico para él. Sin embargo, asegura, el Papa Francisco ignoró sus advertencias y anuló las sanciones impuestas por Benedicto. El cardenal McCarrick, de 88 años, presentó en junio pasado su carta de renuncia como miembro del Colegio Cardenalicio. Llamado al retiro desde 2016, Vigano sigue siendo considerado un hombre influyente, pues es respaldado por la llamada vieja guardia del Vaticano, conformada por cardenales que han forjado una oposición a Francisco, quien a su vez es respaldado por los denominados modernistas. Hay quienes incluso definen al exarzobispo como un hombre inestable, de carácter complicado y propenso a las intrigas. Los expertos coinciden además en que se trata de un personaje todavía muy peligroso por sus antecedentes. Estuvo en el origen de los Batilix, otros de los episodios de filtraciones de corrupción en la Santa Sede. Se le relacionó además con el robo de papeles con responsabilidad del mayordomo papal Paolo Gabriel.
El robo masivo y más grave de documentos que terminaron publicados en un libro titulado Vaticano, Sociedad por Acciones y en una serie de documentos titulados Lo que el viento se llevó en el Vaticano. Al revuelo que causó el caso de Pensilvania se sumaron los efectos de lo ocurrido en Chile. En 2010 estalló el caso del obispo Fernando Karadima, quien fue acusado de abuso sexual en el 2004 por crímenes cometidos en los años 80 y 90, pero continuó celebrando misas pese a que las víctimas hicieron público el abuso. Este año la Iglesia volvió a verse envuelta en un escándalo sexual en el que un grupo de 14 sacerdotes, que se hacía llamar La Familia, llevaba 10 años cometiendo prácticas sexuales contra menores. En Chile fueron tantas las denuncias presentadas contra los miembros de la Iglesia que la Fiscalía decidió actuar allanando la sede del Tribunal Eclesiástico de Santiago y el Obispado de la ciudad de Rancagua. Encontró que 100 curas eran investigados por abuso sexual a menores desde 1960. En Irlanda el tema de la Iglesia Católica también es complicado. En los últimos años el país ha enfrentado casos de abuso sexual de menores, maltratos, ventas de bebés, esclavitud en los negocios de las monjas y abortos. Una investigación reveló que al menos 2.500 menores fueron víctimas de violencia sexual y abusos por parte de 400 religiosos y religiosas. En 2014 se halló una fosa con 800 esqueletos humanos, supuestos hijos de las madres solteras acogidas por las religiosas. Uno de los casos más conocidos es el del padre Brendan Smith, quien dirigía una institución educativa de 70 niños y quien tenía denuncias desde 1958 de por lo menos 55 víctimas que dijeron haber sido abusadas.